Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a una nueva clase de esta escuela de capacitación, de esta escuela REMA. Esta clase es la número 3 y se titula Cerrando Puertas. Como vimos en la clase pasada, hay 3 principios muy importantes que tenemos que conocer como soldados de Dios. El primero fue la identidad, que lo tratamos en la clase 2, y hoy vamos a hablar de cerrar puertas. Todo soldado debe saber que no puede tener puertas abiertas. ¿Por qué hablamos de puertas? En la palabra podemos ver cómo Dios nos compara con casas, con templos, y en nuestro ser hay ciertas entradas que el enemigo a veces tiene, que si esas entradas están abiertas, puede hacer estragos en nuestra vida, puede ejercer todos los espíritus que operan a través de él, ya sea manipulación, brujería, hechicería, enfermedad, lo que fuera. Innumerables son los creyentes y ministros que han muerto literalmente, que han sido heridos con uno o varios accidentes de cualquier tipo, que han caído en pecado de cualquier índole, gracias a que hicieron la guerra espiritual y en sus vidas había puertas abiertas a las tinieblas. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la palabra en Ezequiel capítulo 8, versículos del 7 al 16. Las puertas son bases legales que la persona da a los demonios para que entren en el cuerpo y el alma y hagan morada o asideros. Estas moradas o asideros son los lugares o partes donde se toma algo. 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Algunas de las puertas por las cuales los demonios pueden entrar son el rechazo. El rechazo puede entrar en una persona en varios estadios de su vida. Por ejemplo, en la edad prenatal, puede entrar en el niño aún en el vientre de su madre, de la misma forma que entró el Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth cuando se encontró con María, la madre de Jesús. Y esto lo encontramos en Lucas 1:41, donde nos dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El espíritu de rechazo puede entrar por palabras de maldición o automaldición, y situaciones tales como cuando el bebé no es deseado, cuando la madre trata de abortar, cuando se desea un sexo contrario, cuando la madre es maltratada por el cónyuge en la etapa del embarazo, cuando cualquiera de los padres lanza una maldición sobre el bebé, o cuando la madre dice palabras como: ojalá no esté embarazada, este no es momento de tener un niño, a mala hora llegó este bebé, tengo problemas, ojalá sea mentira, pensamientos parecidos a eso. Cuando el espíritu de rechazo está en el feto, en él entran los espíritus de la legión de muerte, la cual produce enfermedad en el embrión. Puede producir deformaciones, puede producir retraso mental, retraso de crecimiento de algunos órganos, entre otros. También entra la legión de muerte, la cual producirá preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo, caracterizada por presión arterial alta y signos de daños en otro sistema de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones. También produce una matriz débil, principio de aborto, entre otros. En la edad de la niñez, en los primeros 6 años del niño, esta es la edad en la que el niño está formando los valores que le van a dar forma a su identidad y estilo de vida, por eso son muy importantes estos primeros 6 años. Algunas de las causas de rechazo en la niñez pueden ser hogares disfuncionales, hijos mal cuidados, falta de amor materno o paterno, abusos físicos, sexuales o psicológicos, falta de protección, rechazo directo de cualquiera de los padres. En la adolescencia, la cual es la edad más fuerte que vive la persona ya que está sufriendo cambios hormonales, algunas causas del rechazo pueden ser abusos físicos, sexuales, psicológicos, control excesivo de los padres, la escasez y pobreza familiar, defectos físicos, entre otros. Y en la adultez también se pueden dar causas de rechazo, como pueden ser abortos no deseados o provocados, muerte de algún familiar muy querido, abusos físicos, sexuales, psicológicos, pobreza y escasez, fracasos seguidos en diferentes áreas de la vida, divorcios. Ahora bien, las personas que presentan este espíritu de rechazo tienen ciertas características, que vamos a mencionar algunas.
Es algo importante para mencionar es que usted va a poder acceder al material en formato PDF una vez que ha presenciado la clase, por lo cual van a poder profundizar más el tema después de que termine la clase. Algunas características de las personas con rechazo, voy a mencionar algunas. La persona rehúsa a ser confrontada. Hacen que los demás los rechacen por el tipo de actitudes que tienen. La persona es fría emocionalmente, arisca, no le gusta abrazar, no se conduele con nada, se vuelve egoísta, vanidosa. Son personas muy dramáticas, buscan llamar la atención para ser aceptados, se vuelven incrédulos, no confían en nadie, sienten que todo el tiempo es acusado por la gente o perseguidos, se vuelven agresivos, chocantes y sarcásticos. Son tercos, testarudos, entre otros. Otra de las cosas que hace el espíritu de rechazo es que a la persona pierde la identidad también. Rechaza el verdadero amor cuando viene a él. Son egocéntricos, chismosos, rencillosos, celosos, arrogantes, altivos, inseguros y muchas más. Un dato importante, el espíritu que opera sobre el rechazo se conoce como Damián. Este espíritu es especialista en bloquear o resistir y estorbar. Su cadena de operación son las siguientes: la envidia, la incredulidad, la mentira, el orgullo, la soberbia, resentimiento, rechazo, pereza, impaciencia, ruina, complejo, abandono, aislamiento, amargura, burla, culpa, debilidad, desánimo, desamparo, dolor, duda, egoísmo. También opera con espíritus de apoyo. Este puede ser apoyado por varios, entre ellos el espíritu cainita, cainita porque viene de Caín. Este espíritu es el que produce odio hacia un hermano, no solamente un hermano de sangre, sino un hermano en Cristo también. Como sabemos en la palabra, Dios considera homicida al que odia, por lo tanto también se relaciona con el homicidio, con gente que mata a sus hermanos. El espíritu de Core, que produce división, el espíritu de Absalón, que produce rebelión, y el espíritu de Balaam, que produce falsa profecía. Antes de ir a la guerra, toda persona debe ser libre del espíritu de rechazo y cortar con los títulos de propiedad que tenga este espíritu sobre nuestras vidas, o la vida de nuestros hijos o familiares, y que al momento de hacerlo la venganza no pueda tocar a ninguno de la familia ni a la persona que hizo la guerra espiritual. Entonces los invito a orar de esta manera. En el nombre de Jesús, yo pido perdón por el pecado de mis padres al no aceptarme desde el vientre de mi madre, marcándome con el rechazo. Mamá, papá, los perdono, hoy rompo el título de propiedad que tiene el rechazo sobre mi vida en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a los espíritus de rechazo, autorrechazo, temor de ser rechazado, terquedad, obstinación, aislamiento, espíritu argumentativo, pesadumbre, tristeza, dolor y a todos los espíritus asociados al rechazo. Hoy les doy la orden de subir del alma al abismo sin retorno en el nombre de Jesús. En este momento usted respire profundo hasta que vomite, tosa, bostece o eructe. Cualquiera de esas cosas pueden suceder. Usted no se asuste porque, como sabemos, esas son formas de liberación. Otra oración que podemos hacer también para cortar con el rechazo es de los padres sobre los hijos o familiares. Si usted quiere orar por alguien, puede hacerlo de la siguiente manera. En el nombre de Jesucristo, con la misma autoridad que rechazo el espíritu de rechazo, hoy rompo todo título de propiedad que tienen los espíritus sobre tu vida. Satanás, con la misma autoridad que atea a mi hijo, con esta misma autoridad, hoy lo desato en el nombre de Jesús. La mujer que esté embarazada puede poner sus manos sobre su vientre y orarle de esta manera al embrión que está en ella para que el embrión y ella queden libres del rechazo. En este momento respire profundo hasta que vomite, tosa, eructe, bostece o ponga a respirar al niño o familiar que acaba de repetir la oración. Otra de las cosas que operan es la falta de perdón, que también es una puerta abierta al enemigo. Esta puerta se abre cuando una persona se arraiga a una herida causada por otra persona o por una situación.
Esto produce dolor en el corazón, produce rabia, resentimiento, venganza, insomnio, dolor de cabeza, infarto, amargura. Cuando no perdonamos no podemos ser perdonados. Y esto lo dice en la palabra. En Mateo 6 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, así también el Padre que está en los cielos perdonará a vosotros. Entonces, ¿qué es perdonar? El perdón es olvidar, es borrar la ofensa, como que nunca pasó y ya no existe. Cuando perdonamos, nuestra alma es aliviada de los yugos del dolor, resentimiento y amargura, y sana esto aún nuestras relaciones interpersonales con las demás personas. Es una liberación el perdón. Un dato importante, ya que estamos hablando de la falta de perdón, el espíritu de Sarbia, quien fue madre de Joab, Abisaí y Asael, y el espíritu de Absalón son espíritus de rebelión y están relacionados con el engaño, la adulación, la amargura, el orgullo y la traición, que están relacionados con la falta de perdón. El espíritu de Sarbia se manifiesta en la gente que es altamente efectiva. Vemos gente que son los primeros en ofrecerse, están en los momentos de grandes decisiones, traen grandes soluciones al equipo, pero nunca tienen el espíritu y el corazón correcto, el corazón del liderazgo apostólico. Como habíamos mencionado, Sarbia era hermana de David y tuvo 2 hijos. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 2. Estos hijos, como dijimos antes, eran los primeros en ofrecerse, eran personas de gran liderazgo, pero no tenían el corazón de Dios, no tenían las intenciones correctas. Tener el corazón de Dios significa amar lo que Dios ama, destruir lo que Dios quiere destruir, edificar lo que Dios quiere edificar. David fue traído por Dios para poner fin a un liderazgo inepto como fue el de Saúl, pero los hijos de Sarbia no tenían el corazón de David y mucho menos el de Dios. Entonces en un momento David comete un error, se apresura a dar autoridad por necesidad. Había urgente necesidad de tomar la fortaleza y David hace una oferta apresurada, da la autoridad a los hijos de Sarbia. Y dar la autoridad es muy fácil, pero quitarla es algo más difícil. Joab llegó primero y conquistó la fortaleza de Sión y David lo hace jefe del ejército. Aparentemente Joab quería la gloria del rey, porque siempre estaba dispuesto, siempre estaba cerca de él, siempre hablaba de que su última conquista llevara el nombre de David y no su nombre, pero esto era pura adulación. Como estuvimos viendo antes, la adulación es una de las estrategias que utiliza el espíritu de manipulación. Joab no quería que David estuviera triste. David estaba triste por causa de Absalón, que se había rebelado y fue desterrado de Israel, y Joab aprovechó y manipuló las emociones de David usando terceros. Joab era esforzado, valiente y celoso, eso no se podía negar. ¿A qué líder no le gustaría tener gente de esa clase que resuelven problemas? Son efectivos y comprometidos. Todo esto, que en definitiva se vio altamente positivo, hace mucho más difícil la tarea de ver el corazón de la gente. Los hijos de Sarbia eran hombres de logros militares, contribuían al engrandecimiento del reino de Israel, aportaban finanzas, ya que cada guerra ganada era un botín. Eran efectivos, o sea que su problema no era la efectividad, sino la motivación, ya que se pueden hacer cosas buenas con motivos incorrectos. Eran los primeros en ofrecerse. Por ejemplo, en 1 Samuel 26, versículos 5 al 11, David le preguntó, ¿quién descenderá conmigo al campamento? Y Abisaí dijo, yo descenderé contigo. Como enseñanza final, debemos entender que se nos tiene que activar el discernimiento espiritual para saber qué gente debe formar parte de nuestro equipo. Debemos corregir hoy lo que tengamos que corregir, porque lo que no corrijamos hoy, eso se lo vamos a dejar a nuestra siguiente generación como carga. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar de esta manera. Padre Celestial, reconozco que no he amado como dice tu palabra y he guardado falta de perdón, rencor y odio en mi corazón, mas hoy vengo a ti pidiendo perdón por mi pecado y renunciando a la legión de Damián y al espíritu de falta de perdón, odio, resentimiento, dolor, desconfianza y amargura. Hoy corto todo título de propiedad que ellos tienen sobre mi vida en el nombre de Jesús.
Hoy tomo la decisión de perdonar. En este momento puede nombrar a la persona, sea viva o muerta. Deseo perdonarla en el nombre de Jesús y echo fuera de mi vida ahora mismo a todos estos espíritus y les ordeno subir y salir del alma al abismo sin retorno. En este momento respire profundo hasta que vomite, tosa, bostece o eructe. Otra de las puertas abiertas que podemos tener al enemigo es el sexo. Toda relación sexual que no es aprobada por Dios es ilícita y las tinieblas tienen que ver con ellas. Y son bases legales que podemos darle al enemigo para que pueda ser asidero en nuestras vidas. Esta puerta se abre a través de la violación, manoseo, de ver a alguien masturbándose. En ese momento entran espíritus de lascivia, lujuria, pornografía. También se abren a través de la masturbación, homosexualismo, voyeurismo, narcisismo, exhibicionismo, pornografía, fornicación, adulterio, lesbianismo, entre otros. Pecado sexual según la Biblia. Todo pensamiento o acto sexual que no realizamos con amor o con el fin de dar bienestar a nuestra pareja en el matrimonio. Cuando se abre esta puerta entra la legión de Vitru. Vitru es un demonio que comanda 70 legiones infernales de demonios asociados con cualquier área del sexo ilícito, desatando sobre la persona un deseo incontrolable por el sexo en todas sus formas y maneras existentes, a tal punto que la persona piensa que es esclava del deseo y no puede resistirse al mismo. Pero en realidad la persona no está esclavizada a los deseos, sino a los demonios que habitan en la misma. ¿Cómo opera este espíritu de Vitru? Se encarga de inflamar de lujuria al hombre hacia la mujer y viceversa. Cuando le parece, también descubre los secretos de las mujeres, las pone en ridículo, las avergüenza. También le gusta excitar mujeres y hombres para que se muestren desnudos, les inspira a despreciar el pudor. La palabra nos dice en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Gálatas 5, versículos 19 al 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. En el nombre de Jesús, rompo los títulos de propiedad que tienen sobre mi vida los espíritus de inmundicia sexual y destruyo todos esos títulos en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la legión de Vitru y a todo espíritu de inmundicia sexual, al Kama Sutra, lascivias, lujuria, súcubo, incubo, narcisismo, voyeurismo, incesto, violación, masturbación, fantasías lujuriosas, imágenes pornográficas, pornografía en el celular, TV, radio, revistas y otros. Renuncio al homosexualismo, lesbianismo, seducción, sadismo, bestialismo, concupiscencia, exhibicionismo, pedofilia, prostitución, sexo oculto, sexo anal, sexo oral o cualquier otro espíritu relacionado con el sexo ilícito. Yo les ordeno ahora en el nombre de Jesucristo soltar mis órganos reproductores, subir y salir del alma al abismo sin retorno. En este momento respire profundo hasta vomitar, toser, bostezar o eructar. Otra de las puertas abiertas al enemigo es el ocultismo. Cualquier roce con el ocultismo y la idolatría, como adorar vírgenes e ídolos, por más ligero o breve que sea, esto abre puertas a las tinieblas e instantáneamente el alma queda marcada como propiedad de los demonios. Estos roces ligeros pueden ser cuando los bebés y los papás fueron a los ídolos o a las vírgenes, cuando se los consagra a ciertos ídolos. Si no lo hicieron los padres, pudieron hacerlo los antecesores pasados hasta 4 generaciones atrás. Ver o leer el horóscopo, visitar por curiosidad una sesión de santería, ir a iglesias a pedir a los santos, poner vírgenes en las casas, imágenes de yeso, levantar altares a los familiares muertos, dedicarse al santo, dedicar a la familia a las vírgenes o ídolos, dejarse leer las cartas, las palmas de la mano, leer el tabaco, toda práctica de la nueva era como métodos de relajación poniendo la mente en blanco. Yoga, acupuntura, poder extrasensorial, prender velas a los muertos, pedir protección a favor de familiares muertos,
tener objetos de ocultismo en la casa, tales como pirámides, películas de terror, libros de ocultismo, horóscopo, búhos, carillones, atrapasueños, dioses griegos en miniatura, cuadros masónicos o pintados por masones, objetos masónicos, cristales de cuarzo que absorban la energía, piedras mágicas, dragones, feng shui, entre otros. La palabra nos dice en Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 18, de versículos 10 al 14, nos dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Levítico capítulo 20 versículo 16 nos dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido perdón por haber participado de manera consciente o inconsciente en el ocultismo, y hoy renuncio a todo pacto que haya hecho con el ocultismo. Hoy rompo los títulos de propiedad que tiene la idolatría, la hechicería, la brujería, la santería, el palo mayombe o cualquier tipo de magia en el nombre de Jesús. Renuncio a la astrología, velamiento, adivinación, macumbe, quimbambas, umbanda, masonería, francmasonería, nueva era, hinduismo, yoga, karate, tabla ouija, riegos, ensalmos, encantamientos, satanismo, espíritus familiares, espíritus guías, quiromancia, esto es la adivinación por la lectura de la mano, nigromancia, esto es la adivinación de cuerpos muertos, escritomancia, adivinación por la escritura. Como recomendación es de mucha utilidad averiguar a qué ídolo te pactaron tus padres, abuelos o generaciones pasadas. Y si esto no es posible, de igual manera renuncia y corta con los títulos de propiedad de todo ídolo de la nación en el nombre de Jesucristo. Yo les ordeno ahora mismo en el nombre de Jesús subir y salir del alma al abismo sin retorno y en este momento respirar hasta que vomite, tosa, bostece o eructe. Otro dato importante, también se puede ir al lugar donde se hicieron los pactos con las vírgenes o los demonios y romper esos títulos de propiedad en el nombre de Jesús. No necesariamente se tiene que entrar, se puede orar desde un lugar apartado, pero cerca del lugar donde se hizo el pacto o los demonios que levantaron los títulos. Esto hace aún más efectiva la liberación. Si no conoce los ídolos que le pactaron, renuncie a los que se conocen en su cultura y territorio desde la cuarta generación pasada. Recordemos que no conocemos qué pecados de ocultismo o qué pacto, mejor dicho, hicieron nuestros antepasados con nuestra línea familiar. Por lo tanto, estemos conscientes o no, debemos hacer esta renuncia. En este sentido, tenemos que hablar del espíritu de Pitón. Este espíritu opera estrujando, apretando y ahogando. Está representado por una serpiente, justamente una serpiente constrictora. Por eso decimos que este espíritu estruja, aprieta y ahoga la vida de Dios en la persona. En lo espiritual, jala a la persona hacia abajo, haciendo que le sea muy difícil ser libre para elevarse a la presencia de Dios. Lo encontramos en un pasaje en el libro de Hechos 16, del versículo 16 al versículo 19, donde nos habla de una pitonisa. Vemos que el espíritu de Pitón se mueve en un lugar donde Pablo fue con Silas, perdón. Y bueno, se los voy a compartir. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió de ella en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. En este pasaje de la Escritura, el espíritu de adivinación es literalmente traducido como espíritu de Pitón en el griego. Este espíritu es la inspiración o fuente de la brujería y adivinación. Cuando Pablo predicó en Éfeso, se formó allí una batalla con un dios no conocido y con la diosa Diana. Esto lo pueden encontrar en Hechos 19. Allí hubo un disturbio en contra de Pablo por la adoración que ellos daban a Artemisa, la diosa griega hermana de Apolo. Lo que ocurrió en esta ciudad con la niña esclava poseída fue una manifestación en la dimensión natural del espíritu que regía en esa región por miles de años. Del espíritu de Pitón se desprende lo que es una pitonisa, que es una sacerdotisa, cualquier mujer supuestamente poseída por un espíritu de profecía, una bruja, un espíritu familiar. El pitonismo, que es adivinación, agorerismo, augurio, sortílego, uno que ve la suerte, que ve los cristales, o astrólogo. La brujería, referente a la adivinación, fue establecida en la adoración a Pitón. Esta serpiente fue adorada por miles de años antes que Apolo estableciera su famoso oráculo, y su templo era el verdadero símbolo de esta región. Otro espíritu es el espíritu de control, es el que quiere alejarte de lo que Dios quiere que hagas. Esto es logrado de la mejor forma con la estrategia de la apatía espiritual. Pitón quiere apagar a través de la sofocación la vida y el aliento de Dios en tus pulmones, aplastar tus esperanzas, fe, visiones y sueños. Muchas veces cuando se echan fuera los demonios de adicción, es necesario romper el espíritu de Pitón también, porque este espíritu es quien generalmente los controla. A veces cuando hemos echado fuera espíritus de adicción tuvimos que romper el poder de Pitón, especialmente cuando los espíritus se manifiestan y salen con ahogos, arcadas. Algunos hasta sienten un peso en sus pechos como si estuvieran siendo ahogados. Por último, otra puerta que puede estar abierta al enemigo y que debemos cerrar es la herencia, es a través de la herencia. Los demonios, espíritus familiares, maldiciones y lazos demoníacos también se heredan de los padres hacia los hijos. Éxodo 20, versículo 5 nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando no se rompen las maldiciones hereditarias, los hijos pagan las consecuencias de los pecados de sus antecesores. En Ezequiel 18, versículo 2 nos dice la palabra: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Nehemías 9, versículos del 1 al 3 nos dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicia y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. La palabra también nos habla en Números 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Cada vez que la palabra nos revela una verdad, la palabra primero nos confronta. Esto lo hace a manera de mostrarnos cuál es nuestro pecado, para poder primero renunciar a este, para poder echar fuera de nuestra vida los espíritus que estaban operando en esos pecados. Entonces renunciamos a ellos y llamamos mediante la palabra profética al espíritu contrario. Por ejemplo, si se renuncia al espíritu de muerte, se debe llamar luego al espíritu de vida a que habite en nosotros y tome el lugar que estuvo ocupando el anterior. Al momento de renunciar y declarar que jamás daremos cabida nuevamente a esos espíritus, se le da la orden en el nombre de Jesucristo: echo fuera de mi vida ahora mismo a todos esos espíritus, y les ordeno subir y salir del alma al abismo sin retorno. Y luego se respira profundo hasta que vomite, tosa, bostece o eructe. Este es el modelo de oración al momento de hacer liberación y protegernos a posterior para que
no volvamos a caer con los mismos espíritus. Dice la palabra que compara a una persona que ha sido liberada, es comparada a una casa que se limpia, pero esa casa queda vacía. Eso quiere decir que la persona, una vez que es liberada, si no se empieza a llenar de Dios, si no se empieza a llenar del Espíritu Santo, si no empieza a buscar a Dios en oración, en meditación, si no cambia su vida radicalmente, dice la palabra que este demonio vaga en lugares desérticos y da vueltas y hasta que se acuerda del lugar de donde salió y piensa, voy a volver a mi casa que ahora está limpia y ordenada, y trae consigo a 7 espíritus peores, dice la palabra, peores que él, y el estado de esa persona que había sido liberada y que en ese momento está bien, viene a ser peor que el estado anterior. Por eso es muy importante, cuando renunciemos a estos espíritus, llamar al espíritu contrario a que habite en nosotros. Recordemos que el Padre nos da la autoridad para que nosotros echemos fuera demonios, y recordemos la palabra cuando nos menciona la historia del endemoniado, el endemoniado gadareno. Jesús se presenta ante él. Antes de que Jesús les hable, los demonios le hablan a él y le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Por favor, no nos dañes, déjanos entrar en aquel hato de cerdos. A la distancia había un grupo de cerdos, y los espíritus, los demonios, le piden a Jesús de que no los echara al abismo, sino que los echara a los cerdos. Entonces Jesús les da la orden y ellos van a esos cerdos, y nos cuenta la historia que esos cerdos se terminan arrojando de un barranco. Bueno, de esta misma manera, esto nos da la pauta de que nosotros no podemos echar fuera al espíritu y no darle la orden al lugar a donde tiene que ir. Debemos ordenarle que suba y salga del alma y que vaya al abismo sin retorno, para que ese espíritu no vuelva a la persona y su estado no venga a ser peor que de lo que era antes. Un ejemplo de oración. Padre Celestial, reconozco que no he amado como dice tu palabra, he guardado falta de perdón, he guardado rencor y odio en mi corazón, mas hoy vengo a ti pidiendo perdón por mi pecado y renunciando a la legión de Damián y al espíritu de falta de perdón, odio, resentimiento, dolor, desconfianza, amargura. Hoy corto todo título de propiedad que ellos tienen sobre mi vida en el nombre de Jesús. Tomo la decisión de perdonar, se nombra la persona, en el nombre de Jesucristo, y echo fuera de mi vida ahora todos estos espíritus y les ordeno subir y salir del alma al abismo sin retorno. Asimismo, llamo al Espíritu Santo a que llene todo espacio vacío que ha quedado en mi interior para que esos espíritus no puedan retornar nunca más. En el nombre de Jesús, amén. Ese es un modelo de oración para que usted tenga en cuenta, lo pueda hacer tal cual como le decía antes, o lo puede hacer siguiendo el modelo y acomodándolo a la situación que usted esté viviendo o a la liberación que usted esté haciendo. Bueno, con esto terminamos la clase número 3. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final, espero que haya sido de edificación, que lo hayan disfrutado. Y nos encontramos en la próxima clase, la clase número 4, donde vamos a hablar de otra de las puertas que podemos tener al enemigo, que son las maldiciones.